Este tema para nosotros es central, porque nosotros en seguridad del paciente trabajamos desde el día cero, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos perfectamente que estamos trabajando con patologías que no tienen un tratamiento o que no tienen una cura específica. Por lo tanto, en esta situación no podemos remitirnos a la farmacia a ver qué vamos a comprar, sino lo que tenemos que ver es qué se va a diseñar para nosotros. Y como las terapias están en desarrollo, nuestro problema es que en la mayoría de los casos no han sido probadas. Entonces, tenemos que tomarnos desde los ensayos que están en marcha en una instancia anterior a la venta del producto. Después, cuando se vende, tenemos otras dificultades, que son muy caros. Pero mientras tanto, digamos, el tema es lograr llegar a desarrollar una terapia suficientemente segura y que además sea eficaz. Y el tema es quién le pone el cuerpo, y el que le pone el cuerpo son los pacientes. Entonces la seguridad del paciente, siendo nosotros una asociación de pacientes, es el tema número 1, el 2, el 3, el 10 y el que sea. ¿Sí? Es decir, no podemos de ninguna manera poner en manos de otro la seguridad de los pacientes. Nosotros nos tenemos que asegurar que esto está resuelto. O sea, se puede probar, necesitamos que la ciencia avance, sabemos que tienen que contar con nosotros para avanzar, pero si no apuntamos a la seguridad, estamos exponiendo a la gente a cosas a las que no debería estar expuesta. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico justamente es una serie de experimentos que se realizan ya en humanos, es decir, que ya tuvimos un preclínico en animales que dio la pista de que podía funcionar una determinada terapia, y ahora para probarla en humanos necesitamos personas que no sean conejitos de India, que sean sujetos de derecho, ¿sí? A los que se les respeten todos sus derechos y se les respondan todas sus dudas, y que decidan lo que quieran decidir sobre ese ensayo sabiendo perfectamente qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Entonces, un ensayo clínico es una serie de protocolos de investigación que por lo general responden, en primer lugar, la demanda del investigador, que necesita saber algo sobre una droga, sobre un tratamiento, sobre un procedimiento quirúrgico. Entonces, como tiene que responder a esas preguntas, necesita probar, pero obviamente con el cuidado debido al paciente en particular. ¿Sí? Así que básicamente un protocolo de investigación, un ensayo clínico es eso, una serie de experimentos que se van a dar en forma gradual, donde se tiene que cerrar etapa por etapa cada una de las etapas del ensayo, asegurando que en todos los casos se cumple con toda la normativa que corresponde, con la seguridad del paciente ante que nada, y fundamentalmente evaluando si lo que se está probando puede llegar a funcionar y puede servir para generalizarlo al resto de la gente. Habiendo tenido lo que se llama una prueba de concepto, es decir, una prueba en la que en un animal modelo para una determinada patología algo parece haber funcionado correctamente, tenemos que pasarlo a humanos. O sea, normalmente hablamos de 4 fases en los ensayos clínicos. Las 4 fases son en humanos, el preclínico es en animales. Siempre está la confusión de en qué momento pasa el ratón es antes. Entonces, el ensayo clínico arranca con humanos y obviamente lleva bastante tiempo porque se van respondiendo distintas preguntas. La primera fase siempre es la fase estrictamente de bioseguridad. Acá vamos a hacer una distinción. Si tenemos que probar aspirina y podemos probar en 60.000 personas, 200.000 personas, como puede pasar en una droga más común y más generalizada, ya no hay tantas porque ya esto está recontra resuelto, bueno, en ese caso puede ser que en la fase 1 ingresen personas sanas que se ofrecen a probar la tolerabilidad de esa droga que se está probando en esas personas. En nuestro caso eso no pasa. ¿Por qué? Porque nuestras patologías son todas patologías poco frecuentes. Es decir, que, o sea, para empezar, un procedimiento quirúrgico con una inyección subretiniana no se le va a hacer a alguien que tenga la retina sana, porque realmente estaríamos haciendo una locura.
¿sí? Entonces, porque, o sea, no puede correr los riesgos alguien cuya retina está funcionando correctamente. Entonces, obviamente se va a trabajar con pacientes, pero y además con un número de pacientes relativamente más bajo, porque la verdad es que no vamos a tener 60.000 pacientes para probar RPC65 para un gen particular, vamos a tener pocos. Entonces, hay protocolos específicos para nuestras patologías que implican seguridades específicas y modos de acción. Por ejemplo, no se puede avanzar a la siguiente fase si no se probó que la seguridad está correcta en la primera fase. Por supuesto, se mira si el procedimiento que uno está probando es eficaz, se mira si hay alguna ventaja en la persona en que se ha probado esta terapia o este fármaco o este procedimiento quirúrgico. Pero si la seguridad no es la correcta o realmente aparecen efectos adversos demasiado importantes, lo más probable es que el ensayo se corte allí, porque no se puede poner en riesgo o sea, puede ser bueno para una cosa, pero no puede ser tan malo para el resto. Y esta evaluación de efectos adversos es continua a lo largo de todo el ensayo clínico. Obviamente se va a iniciar con una población muy seleccionada, a la cual se va a seleccionar para participar de esa primera etapa de tolerabilidad, para ver cómo tolera la terapia. Y normalmente lo que se va a evaluar es cantidad de dosis, porque obviamente no es lo mismo lo que le podemos dar a un ratón para ver un efecto determinado, que además de todo, si se muere o le pasa algo, sencillamente lo bajamos de la lista, ¿sí? Que lo que vamos a hacer con humanos. Entonces, normalmente son dosis progresivas, se da una dosis baja, una dosis media, una dosis alta, por lo general se prueban alrededor de 3 dosis, y lo que se va a evaluar permanentemente es la bioseguridad, es decir, que las dosis que se le hayan dado sean absolutamente seguras. Esa es la fase 1. En la fase 2, sabiendo cuál es la mejor dosis que se puede dar siendo seguro, lo que se va a evaluar es eficacia. Muchas veces se analizan las dos cosas en simultáneo, pero no se puede avanzar más aunque la eficacia sea buena, si la seguridad no es la correcta. Por eso es que uno no entra a un ensayo clínico libremente y se mete y ya está. O sea, hay que evaluar un montón de cosas antes de ingresar a un paciente a un ensayo clínico. Una vez que la bioseguridad está probada, que igual se va a evaluar en todas las instancias, en todas las fases, y que la eficacia está probada, recién ahí estamos llegando a una fase 3, que es donde uno puede ampliar los casos y puede ingresar por ahí gente que a lo mejor no tenía los criterios de inclusión tan estrictos que tenía una fase 1, donde no tenía que haber ninguna otra variable para evaluar, y se puede ingresar en esa fase para ver si se puede, si también tiene resultados positivos a la aplicación de esa terapia. Por eso es que esto implica que permanentemente las agencias reguladoras tienen que estar monitoreando los ensayos clínicos. Hay, para que ustedes tengan idea, afuera, como todos los años, tenemos puestos montones de ensayos clínicos que hay sobre todas nuestras patologías. Es una página web que es libre, que justamente la mayor ventaja es la transparencia, es decir, cualquiera puede entrar a clinicaltrials.gov y bajar los ensayos clínicos que están en marcha, se puede bajar los que están reclutando, uno puede contactarse, llamar por teléfono, preguntar, escribirle al responsable, uno puede hacer un montón de cosas. El tema es si uno está en condiciones de leer eso y evaluar adecuadamente, y eso es lo primero que nosotros tenemos. O sea, una cosa es que nosotros les mostremos que están los ensayos clínicos y otra cosa que digamos entren en cualquiera. No es lo mismo, porque realmente hay que evaluar si, más allá de publicarlo, se está haciendo el seguimiento correcto, lo están evaluando las agencias reguladoras en forma continua y ver hasta dónde se llegó en esa evaluación. Por eso es que el tema de seguridad es central para nosotros y lo hacemos todo el tiempo. No es algo que aplicamos este año porque es el año de la seguridad, lo hacemos todo el tiempo, si no, no entra nadie al ensayo clínico. Puede ser, aunque todavía es corregible. Lo que pasa es que, obviamente, para nosotros es muy importante que la gente pueda acceder a una fase 3, porque obviamente con el tiempo que llevan de desarrollo estas terapias, imagínense que esto empezó después del proyecto Genoma Humano 2013, es decir, que estas terapias
tienen 18, 20 años en desarrollo. Entonces, no es que tienen 100, o sea, no es el infarto de miocardio que todo el mundo hace 100 años que está registrando datos, hace menos tiempo. Entonces, lo importante en estos casos es que todo el tiempo se evalúe y aún después de la venta continúa bajo seguimiento permanente, aún cuando se haya probado y se haya vendido y alguien haya adquirido la terapia, medicamento, fármaco, lo que sea, continúa bajo seguimiento permanente, porque son ensayos de poca gente, entonces todos los datos son necesarios. Obviamente, en todos los casos se tienen que evaluar efectos adversos siempre. Y cualquier modificación, cualquier cuestión que surja, se tiene que notificar inmediatamente y se toman medidas internacionales inmediatamente sobre si se tiene que modificar algo o es una cosa puntual que dependió de la idiosincrasia particular de un paciente. En primer lugar, tienen que estar inscriptos, o sea, tiene que estar registrado el ensayo. Si yo no encuentro el ensayo clínico en el Clinical Trial, olvídenlo. Clinicaltrials.gov, que es una página web del gobierno de Estados Unidos que está nucleando todos los ensayos clínicos que se inscriben a nivel mundial y que es totalmente transparente. Cualquiera, en cualquier país que inicia un ensayo clínico y cuya seguridad es razonable, se inscribe en clinicaltrial.gov. Ahora, ¿cómo avanza ese ensayo? ¿Cómo avanza ese ensayo? Debe estar volcado a la misma página, es decir, que si el ensayo después no tiene seguimiento, también hay que poder evaluarlo. Entonces, inicialmente el primer paso tiene que estar allí. Si no está allí, tenemos que esperar a que esté allí. Alguna normativa no cumplió para no estar dentro de ese elenco de ensayos clínicos. En segundo lugar, tiene que tener un control extremadamente riguroso y tiene que haber sido certificado por los comités de ética de la institución donde se está desarrollando. Universidad, hospital, centro de investigación, laboratorio privado, lo que sea. El comité de ética hay comités de ética generales y comités de ética particulares que tienen que estar en línea y uno puede pedir perfectamente la evaluación. El comité de ética es el último reaseguro del paciente. Es decir, que tiene que estar el veredicto del comité de ética, es el que defiende la posición del paciente. El paciente puede estar muy entusiasmado por participar en un ensayo clínico porque se quiere curar y eso puede hacer que sea muy vulnerable a ofertas que no corresponden. ¿Okay? Entonces, precisamente por eso los ensayos tienen que estar regulados y los comités de ética de cada una de las instancias tienen que haber actuado y dado su referencia. Y por supuesto tiene que haber un consentimiento informado. Ustedes verán que nosotros volvemos locos a los pacientes con los consentimientos informados, para todo. Para las historias clínicas, para los datos genéticos, ya después va a hablar más en particular Adriana. Y obviamente los que participaron en ensayos clínicos, que por suerte tenemos quienes han participado, poco menos que se los hicimos aprender de memoria. ¿Por qué? Porque la realidad es que el consentimiento informado significa que al paciente se le explicó todo lo que puede pasar en el ensayo, aunque sea improbable, ¿sí? Aunque sea casi imposible. Es decir, tiene que saber absolutamente todo, lo bueno y lo malo, en qué puede mejorar y en qué puede empeorar. ¿Cuáles son las situaciones? Y sobre todo en qué puede empeorar, porque tiene que decidir está poniendo el cuerpo, no es un tema menor. A mí mucha gente me dice, usen mis ojos para la ciencia, y la respuesta es, los tenés puestos. ¿Sí? Entonces, como los tienen puestos, hay que evaluar todo el sistema, no que los ojos no funcionan. ¿Sí? Entonces, como no se los van a dar en un frasquito a alguien para probar, lo que tenemos que evaluar es que la seguridad sea la que corresponde y que la persona que decide, que toma la decisión de ingresar a un ensayo clínico, lo haga sabiendo exactamente a qué se está exponiendo. Probablemente pase mucho menos de lo que se diga en el consentimiento informado o nada de lo que diga en el consentimiento informado, si el ensayo es muy seguro, pero la realidad es que tiene que saber a qué se está exponiendo porque está tomando una decisión importante, ¿sí? Está haciendo algo que otros no hicieron antes, ¿sí? A ver, nosotros tenemos la obligación como pacientes de hacer que la ciencia se desarrolle, porque si la ciencia no se desarrolla no llegaremos a la cura,
¿sí? Y queremos llegar a la cura, pero tenemos que hacerlo con la máxima seguridad. Los humanos no son descartables, ¿sí? Así que los ojos no se donan a la ciencia hasta que uno se muere, ¿ok? Antes de eso se evalúan todas las instancias. Entonces, para que sean seguros tiene que tener un fundamento científico razonable, tiene que haber un comité de expertos que lo evalúe. Nosotros tenemos un excelente comité de expertos en oftalmólogos que son investigadores y que realmente son nuestros oftalmólogos de referencia, pero además tenemos un reaseguro. Nosotros formamos parte de la REDAPTA. La REDAPTA es la Red de Pacientes para Terapias de Avanzada de la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología de la Nación. Es decir, son las redes de pacientes que tienen relación con terapias de este tipo, que son novedosas, y digamos, justamente en coordinación con la REDAPTA trabajamos con la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapia Avanzada. Es tan larga que nunca me acuerdo el nombre completo, pero que son los científicos más relevantes del país que trabajan ellos, aunque sea en forma experimental, en células madre, en terapia génica y demás, justamente con el objetivo de que esos científicos sean nuestro respaldo para ingresar a un ensayo clínico. De hecho, justamente la gente que fue a China a hacer el ensayo clínico de terapia génica no pudo contactar a los investigadores, y me consta porque hay madres acá que lo saben perfectamente, hasta que tuvimos el veredicto de la Comisión de Terapias de Avanzada de que efectivamente el ensayo clínico era funcionalmente lógico, que cumplía la normativa científica, era seguro, tenía experimentación previa sobre efectos adversos y eran realmente mínimos. Es decir, no hubo contacto con los investigadores para ingresar a los pacientes hasta que tuvimos ese veredicto. Este modo de acción es un modo de acción particular, nuestro, se generó en este país, lo generamos nosotros y es nuestro modelo de acción de exportación. Ya van a ver por qué. Entonces, en primer lugar, como beneficios, obviamente la posibilidad de participar en una terapia que todavía no está disponible en ninguna parte del mundo y que realmente permita llegar a la cura, obviamente tener acceso a esos tratamientos que están en investigación, que no están disponibles, que tengan una atención médica y un seguimiento médico muy preciso, justamente muy cuidadoso, porque el equipo de investigación tiene que tener absoluto compromiso y seguimiento de cada uno de los pacientes, y cómo se hace, aunque sea en distintos países, por supuesto, esto se regula previamente a hacer el ensayo, y obviamente contribuir a la investigación médica, pero obviamente puede tener riesgos potenciales, puede ser que haya un efecto secundario, puede ser que haya una reacción inmunológica, puede haber un daño en las estructuras a las que uno está tomando. Es decir, uno está, por ejemplo, para hacer una terapia génica, en el caso de los chicos que fueron a China, era una terapia para las células ganglionares, por lo tanto era una inyección intravítrea que es muy sencilla, pero para hacer una subretiniana, bueno, hay que sacar el vitrio. Entonces, obviamente uno tiene que hacer una serie de procedimientos quirúrgicos que lógicamente van a afectar al paciente y van a generar que si se hacen bien y no tienen y ese paciente responde bien a la cirugía, no va a pasar nada, pero podrían tener esos efectos. Entonces realmente se tiene que acotar al máximo cualquier efecto deleterio que pueda tener. Por supuesto, esto está sumamente regulado. Ha habido ensayos clínicos, no de los nuestros, pero sí en drogas para otras patologías que han tenido efectos graves para las personas que han participado en los ensayos clínicos. Por eso es que hay tanto seguimiento y tanta insistencia con el tema de seguridad. Y yo me paro en esto en particular por dos cuestiones, porque la pregunta típica es: células madre, ¿cuándo me las puedo hacer? Porque son madres y que son buenas. Es mentira que las células madre porque son madres son buenas. Primero, no son madres, son troncales, ¿sí? En segundo lugar, si dijeran células padre, nadie tendría esta duda. Nadie se le plantearía que son buenas porque sí. Pero la realidad es que como en español se traduce como células madre, la madre es única, así que está bárbaro. Pero la realidad es la siguiente. En este momento no hay ningún tratamiento aprobado con células madre. Lo aclaro todas las veces que veo pacientes, porque sistemáticamente la pregunta es: me ofrecieron, me dijeron, puedo ir a China, puedo ir acá, puedo ir allá y demás. No importa el país. Perdón, ni aprobado ni en una fase que corresponda. Razonable, claro. Razonable. Entonces, ni siquiera en una fase clínica que uno diga, bueno, entramos tranquilos. Entonces, es importantísimo tener claro, sale por la tele, juntamos plata para que fulano vaya a hacer no sé qué, a no sé dónde. No. Un ensayo clínico es gratuito. Si no es gratuito, es trucho. ¿Se entiende?
Es decir, el paciente está aportando lo más importante que tiene, que es su vida y su salud y su cuerpo. ¿Ok? Es gratuito para el paciente. Cualquier oferta que se tenga que no sea gratuita para un ensayo clínico evidentemente no está ni aprobado, ni regulado, ni lo está mirando nadie que esté en condiciones de decidir si ese ensayo es correcto. ¿Sí? Entonces, en el mundo no hay ensayos clínicos aprobados para terapias para terapias con células madres. Sí hay muchísima investigación y sí probablemente sean una respuesta en un futuro, pero no es ahora, ¿sí? Y les aviso que oferta de terapias con células madres no hay solo en China o en Europa, o sea, acá en Buenos Aires, en Capital, hay un montón también, ¿sí? Y la realidad es que lo mejor que puede pasar es que sean tan truchos que no pongan células madre y pongan cualquier otra cosa, porque la realidad es que el riesgo es enorme para los pacientes, porque si realmente son células madre totipotenciales, el riesgo es generar tumores en los lugares de aplicación. ¿Sí? Entonces, no solo no tenemos un resultado positivo, sino que además lo mejor que puede pasar es que no pase nada. ¿Sí? Entonces, lo aclaro porque esta duda es permanente. Todo el mundo sale con este tema y la verdad es realmente de mucho riesgo y no importa si Tinelli junta plata para esto o quien la junte. ¿Okay? Estos ensayos no están regulados, son ensayos, deberían ser gratuitos y encima los cobran. Es decir, que encima hay gente inescrupulosa que está ganando dinero con la desesperación de un paciente. Entonces, realmente, por eso les decimos, por mucho que uno tenga desesperación por entrar a un ensayo, se paran las rotativas, se analiza qué es, se preguntan los comités correspondientes y recién ahí avanzamos, ¿sí? No vamos a avanzar en nada que no sea seguro.